básicamente les pedimos que lo lean. Es un código de buen comportamiento en estos entornos. Lo primero que ustedes ya vemos que están más que acostumbrados es en apagar las cámaras para que no colapse el Zoom con tanta gente. Que esto probablemente si separamos en grupos les vamos a pedir que el que quiera y el que pueda las prenda para poder interactuar con personas y no con cuadraditos negros, que es bastante difícil del lado de los docentes. Y después los micrófonos silenciados para que no se haga mucho ruido de fondo. Pueden pedir la palabra ya sea por el chat o por sacándose el silencio del micrófono. La idea también es siempre ser más de un docente en cada encuentro, cosa de que haya alguien hablando y los otros docentes puedan estar contestando el chat. Yo en este momento no lo estoy viendo, pero están los demás a cargo de contestarles. La clase se está grabando, eso sí lo vi que me pareció la está grabando Juan. No se preocupen que si llega a pasar algo y no se graba la clase de hoy, se repite el jueves con el turno de los jueves, así que la grabamos el jueves. Y si no, la grabamos y se la subimos. Les pedimos por favor también si van a grabar o sacar fotos que nos avisen para respetar la intimidad de todos los participantes de la charla. Y ahora sí, vamos a pasar a los objetivos de la materia, en particular del laboratorio. Dado el contexto, cambiamos el laboratorio experimental por un laboratorio virtual, donde va a estar todo basado en análisis de datos y presentación de datos en Python. La idea es enseñarles a usar Python. Estamos suponiendo que nadie sabe nada, todos empezando desde cero. La gente que haya hecho un curso probablemente haya clases o cuestiones que ya las tengan resueltas. Probablemente haya interacciones que les vengan bien y que las sirvan para seguir aprendiendo. Es un lenguaje que es bastante rico, tiene un montón de propiedades que pueden usar, así que no es que por más que ya sepan lo básico de Python no van a poder sacar provecho de la materia. Vamos a poder interactuar. Van a poder interactuar con sus compañeros, que siempre van a surgir preguntas nuevas y formas nuevas de programar o de encarar las cosas, y eso los va a hacer que ustedes sigan creciendo en su conocimiento. Más allá del objetivo de aprender Python para usarlo para análisis de datos y presentación de datos, que son los objetivos principales de la materia, también queremos que aprendan a formular preguntas. ¿Y qué quiero decir con esto? Tanto para aprender a programar, como para investigar, como para estudiar, uno tiene que saber qué pregunta se está haciendo y cómo la está haciendo. Cómo se formula esa pregunta es indispensable para que la otra persona pueda responderla, para que haya una interacción, para que puedan obtener la respuesta que ustedes están buscando. Entonces, es por eso que nosotros estamos bastante convencidos de que la forma de aprender a programar, y que es la forma que vamos a encarar esta materia, es haciendo preguntas vía el campus de la materia. Eso va a ser un entrenamiento también para cuando ustedes no tengan docentes al lado, pues ustedes puedan formular la pregunta en vez de en el campus de una materia, en un contexto más acotado, donde nosotros sabemos a qué está siendo encarada esa pregunta. Ustedes pueden formular esa pregunta en un foro o en internet o en la forma que sea, a una comunidad donde no sepa la respuesta que ustedes están esperando. Eso los va a ayudar a poder buscar también solos, independizarse de esperar una persona, sino buscar la gente que ya encaró su pregunta, que tiene las mismas dudas que ustedes, y encontró una solución, van a poder encontrarlo en las redes. Y por último, vamos a pedirles, si todo sigue así, que es lo que parece que va a suceder, un informe completo con un análisis de datos, en donde, dependiendo del contexto, si podemos volver al laboratorio, harán su propio experimento. Si no podemos volver al laboratorio, la idea es hacer un análisis de datos datos del coronavirus, de la pandemia, puede ser contagios en distintos países, algún modelito. Vamos a estar a lo largo del cuatrimestre pensando un poco qué problemas entregarles para que ustedes puedan hacer un análisis de datos completo y presentar los resultados. Y no menos importante es que en este contexto nosotros estamos aprendiendo a ser docentes virtuales. Eso implica para nosotros renovar toda la materia, cambiar la forma en que damos las clases, pero ustedes también están aprendiendo a ser alumnos virtuales. No es lo mismo ser un estudiante que está en un laboratorio haciendo un experimento y hacerle la pregunta a una persona que está al lado de ustedes, discutirlo en un grupo y poder formular una pregunta,
estar en su casa con internet que quizás se le corta, que no tener todos los recursos necesarios y tener que realizar una pregunta. Entonces, este aprendizaje no es solo para nosotros como docentes, sino también ustedes como estudiantes. La forma de estudiar no puede ser la misma que ustedes estaban pensando en un aula. La idea es transitar este camino todos juntos. Entonces, tanto para, como decía antes, tanto para nosotros como para ustedes, esto es un aprendizaje. Y no podemos pretender replicar la forma de enseñar que teníamos en un aula presencial. Por eso nosotros creemos que el uso del campus es indispensable en este contexto, porque va a hacer que ustedes puedan interactuar entre ustedes. La forma de estudiar en grupo, en este caso, la mejor forma que van a tener, aparte de pueden conectarse en distintos grupitos e ir estudiando juntos, es formularse preguntas y respondérselas entre ustedes. Eso va a hacer que nosotros estemos como moderadores en ese proceso, y que ustedes puedan tener una interacción docente-alumno propia del grupo de ustedes, y hacer un aprendizaje mucho más rico para la persona que pueda estar contestando. Obviamente que no todos van a contestar en todo momento, pero el que pueda contestar una pregunta formulada por un par va a ser una persona que haya entendido el problema y que haya podido formular bien una respuesta. Eso para nosotros es muy importante, y la idea nuestra es que ustedes puedan lograr a lo largo de la materia hacer eso. Por eso nosotros vamos a estar dando clases así como estamos haciendo hoy por Zoom, un ratito en los lunes y los jueves, máximo 1 hora, con esta interacción, y después vamos a estar formular toda nuestra interacción en el campus, ya sea vía el chat o vía el foro. La idea es poder responderles las preguntas y poder interactuar con ustedes de forma más dinámica con el chat. Y cuando vemos que es necesario, paramos y hacemos un grupito de Zoom y hacemos una reunión para responder consultas. Las preguntas de Python, la idea no es que se hagan vía Zoom, la idea es que todas las preguntas que sean respecto a cómo se escribe esto, que tengo un problema con no sé, escribo este código y no me sale este error, que las podemos formular todas vía campus, cosa de que si una persona se encara el mismo problema y no en el mismo momento, pueda volver atrás a la consulta. Eso hace que haya una base de datos de consultas bastante grande. Entonces, ¿qué recursos vamos a usar? Bueno, vamos a usar el Zoom, que ustedes ya lo conocen más que nosotros en este momento, después de 2 semanas de cursada vía Zoom. Vamos a usar el campus virtual de la materia. Nosotros vamos a querer ser bastante activos en el campus. Y vamos a usar el Google Colab para programar en Python. Entonces, de Zoom mucho no les vamos a decir, pero para el campus queremos contarles cómo pensamos la pestaña del laboratorio. La idea nuestra es separar los recursos en recursos de Python y recursos generales. En estas carpetas vamos a poner recursos Python, los materiales de estudio que nosotros consideremos, libros, videos que quizás encontremos en internet que justo están respondiendo o justo están enfocándose al aprendizaje que nosotros queremos, por más que no sean nuestros, algunos videos nuestros o no, pero vamos a usar videos que no sean nuestros, así como usamos libros, obviamente que los vamos a ver antes y vamos a recomendarles lo que nosotros consideremos pertinentes. Y por otro lado vamos a darles ejercitación, donde ustedes van a tener que realizar los ejercicios, y todas las semanas ya vamos a mostrarles el cronograma de entrega. Les vamos a pedir que nos entreguen un ejercicio de forma individual. Y en los recursos generales vamos a poner cuestiones más generales del laboratorio, como por ejemplo lo que les decía recién, el código de conducta. Ya hay un PowerPoint de cómo presentar informes, por si alguien quiere ir leyendo, que es más para el final de la materia, pero ya lo colgamos. Y cuestiones generales que vayan apareciendo. Lo mismo vamos a hacer con los foros. Vamos a hacer un foro exclusivo para consultas de Python y un foro para consultas generales del laboratorio, donde ahí van a aparecer distintas consultas. Y por último también vamos a usar el chat, que nosotros como docentes vamos a estar conectados lunes y jueves de 9 a 12 para responder sus dudas de forma más inmediata. A la vez, toda la entrega de tareas semanales que le vamos a pedir, la vamos a hacer vía el campus. Eso nos permite que ustedes nos entreguen la tarea y quede una copia de lo que ustedes entregaron. Nosotros las podemos evaluar en el campus también. Es una suerte de control nuestro.
Vamos a ser bastante exigentes con las fechas, tenemos 130 alumnos separados en 2 grupos de laboratorio, entonces vamos a ser bastante exigentes con las fechas de entrega. La idea es que ustedes puedan encarar el problema, van a tener tiempo de hacer consultas, y que ustedes puedan encarar el problema y que nos entreguen, o sea, no desesperen si no les salió todo, pero que nos entreguen lo máximo cantidad de, o sea, que nos entreguen hasta donde llegaron, pero con un esfuerzo. O sea, si ustedes nos entregan una hoja en blanco, va a ser una tarea que no esté aprobada, pero si ustedes nos entregan una tarea que intentaron resolver, llegaron hasta el final y hay algún error en el código, nosotros lo vamos a tener en cuenta para la aprobación de la misma. Lo que sí, también otra cosa que vamos a hacer bastante exigentes va a ser con que al menos por ahora y al principio la tarea va a ser individual. No queremos tareas idénticas. Si nosotros encontramos que hay 2 códigos exactamente iguales, vamos a ser bastante exigentes con que esa persona no tiene aprobada esa parte de la materia. En principio no tiene aprobada el laboratorio. Entonces, la idea es enseñarles también un poco a ustedes cómo personificar sus códigos para que cada uno tenga su propio código. Entonces ahora los dejo un ratito con Ayelem, que les va a contar un poco sobre cómo funciona el Google Colaboratory para usar Python online sin tener que instalar ningún compilador. Y ella les va a contar cómo hacerlo tanto desde la compu como desde el celular. Hola, bueno, si querés, Vero, ¿querés dejarme a mí compartir así ya directamente linkeo después con el resto? Ahí está. Espera, un minuto. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? Bueno, si no hay consultas, no. Seguimos entonces. Listo. Bueno, entonces, lo que vamos a usar, para programar, entonces va a ser Google Colaboratory, ¿sí? Es una interfaz que está buena porque es online, no tienen que descargarse nada, un software aparte, sino que directamente ustedes desde Drive, si están desde la compu, o sea, la verdad es que es mucho más cómodo si ustedes pueden usar la compu, pero si tienen celu, entonces también pueden acceder. Ustedes van a Drive y así como crean un documento, siguen a más, y lo más probable es que no les aparezca acá Google Colaboratory. Si les aparece, entonces cliquean, y les va a aparecer que lo instalen, si no es que ya lo tienen instalado. Entonces ustedes directamente le dan a instalar, les va a pedir un permiso que tienen que concedérselo, como todo. Entonces ustedes ahí directamente ponen continuar, se instala, y automáticamente después lo que les va a pasar es que no es que se va a abrir nada, sino que ya queda como una aplicación por default para usar acá. Entonces ustedes vienen acá, ya les va a aparecer Google Colaboratory acá, cliquean y se les va a abrir lo que es lo que se llama un cuaderno de notebook, perdón, un cuaderno de Jupyter de Python, que se llama Notebook. Y ustedes ahí van a poder escribir todos los códigos. Entonces, de esta forma directamente ya abren. Después, si están por el celu, lo que tienen es una aplicación, si quieren. Es una aplicación que se llama Colab App. Entonces buscan en la Play Store Google Colab, les aparece Colab App, le dan a instalar, y acá aparecen como otros procedimientos para llegar a escribir un cuaderno. Así que lo que tienen que hacer, ustedes cuando lo instalan se van a tener que loguear con sus cuentas de Google. Les va a aparecer esta pantalla en el cual tienen que apretar en este simbolito, siempre es el símbolo de Colaboratory. Dice, te damos la bienvenida a Google Colaboratory. No sé si se llega a leer en pantallas, pero ustedes le dan clic a esto y se abre un notebook que está como medio prefijado, que va explicando un par de cosas. Es como un muy mini tutorial o una explicación de qué es lo que es, que ustedes si quieren lo pueden leer. Pero si ya quieren directamente abrirse un propio notebook, vienen a opciones acá, y les va a aparecer en archivo, tiene que clicar ahí y se va a desplegar estas pestañas, tiene que crear un bloque de notas nuevo,
y directamente les aparece esto, que ya es el notebook en el cual les aparece esta celda. Después voy a explicar bien qué es esto. Y por las dudas, si es que algún celular no es compatible con esta aplicación, ustedes también lo pueden correr desde el buscador. O sea, como si fuera eso, como si fuera una herramienta online desde el celular. Entonces ponen Google Colab y les aparece la misma seguidilla que les aparece en el celu. La verdad, no sé. Bien, sí, desde el buscador lo pueden correr. La verdad, al menos en mi celu lo probé y no es que tarda mucho, al menos no para estas pocas cosas que fui probando, pero o sea, tal vez es incómodo por ser un celular, pero igualmente lo pueden hacer. Así que bueno, ahora, y me olvidé decirles, esto es importante. Cuando ustedes crean desde el celular un notebook, esto se les almacena directamente en sus nubes de Drive, ¿sí? Donde se crea automáticamente una carpeta que se llama Colab Notebooks. Entonces ustedes cuando ustedes estén ejecutando algún código, les conviene, por ejemplo, no sé, ponerle el nombre de lo que sea, no sé, ejercicio 1, clase tanto, como quieran, y van directamente a esta carpeta, y desde ahí es donde pueden acceder de vuelta a este código, o desde ahí es donde pueden descargarlo para después subirlo al campus. Aclaro esto porque, porque desde la compu, o sea, cuando estén en la compu, pueden directamente descargarlo como si fuera, como hacen con los documentos originales usualmente, que ponen archivo, descargar y listo. Acá en esta presentación yo dejo el link para que puedan después acceder a lo que yo ahora voy a mostrar. Y así que bueno, voy a ir directamente a mostrar directamente qué es lo que es un Google Colab. Entonces, ustedes cuando abran algún notebook, usualmente va a estar vacío. Me habla el chat, pero no me parece. Ah, exacto, sí, también. Perfecto. También lo pueden ustedes después ubicar donde quieran. Entonces, ustedes abren un notebook y les va a aparecer una pantalla de esta forma donde van a aparecer un montón de celdas, ¿sí? Esto lo que tiene es que ustedes acá adentro pueden cliquear y escribir lo que sea que escriban. Van a hacer códigos, no van a hacer... Ah, listo, gracias. Van a escribir todos todas las líneas que después Python va a ejecutar. Entonces, voy a ir directamente a empezar cómo se escriben cosas básicas, bien básicas, de cómo escribimos y definimos cosas en Python, y qué herramientas aprovechar de también este entorno. Primero que nada, cuando ustedes programan en este tipo de lenguajes, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que lo que hace la computadora es agarrar y leer en orden cada línea que aparece en una celda, y siempre, entonces, por ejemplo, ustedes si le dicen que haga algo, la computadora va a Python, va a ser primero lo que aparezca en la primera línea, después lo que aparece en la segunda, después en la tercera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes en la primera línea le piden algo que ustedes definen después, entonces les va a tirar error, porque no tiene la información que le están pidiendo desde un principio. Entonces es muy importante respetar el orden de las cosas. Entonces, una cosa que hace es que el lenguaje va a respetar que cuando ustedes pongan un numeral anteponiendo lo que sea que escriban después, lo que hace Python es que viene leyendo esa línea que ustedes tienen, y cuando aparece un numeral dice, ok, listo, esto lo ignoro. Ignoro completamente lo que viene después. Entonces podemos, y usamos usualmente para escribir comentarios,
Sí, de hecho sí, o sea, el RStudio es otro lenguaje de programación que usa otros comandos, pero, pero también es similar, digamos, la forma en que uno programa. O sea, si vos sabes programar en RStudio, vas a poder, digamos, encontrando las compatibilidades con el lenguaje de Python, pero las lógicas para programar van a ser las mismas. Entonces, bueno, Me volviendo. meto un segundo, perdón. Sí, Sí, la semana que viene vamos a meternos más de lleno con Python. Hoy Ayer les va a contar un poquito el entorno y tirarle algunas cosas como para que el que quiera empezar a jugar pueda jugar. Tanto Python como R, como MATLAB, como C++, etc. Son lenguajes de programación. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis y su propia semántica, pero la idea es más o menos la misma. RStudio, si lo buscan, sería el equivalente a Colab. Digamos, es el entorno que están usando para programar. Hay entornos para Python parecidos a RStudio. Nosotros usamos esto porque no requiere que ustedes se instalen nada, como pasaba con RStudio, que tienen que descargar, tienen que instalarse los paquetes que necesitan. Acá Google está haciendo eso por nosotros. bien. Bueno, entonces a lo que voy con esto es que ustedes, y así como yo también acá lo estoy haciendo todo el tiempo, pueden escribir aclaraciones de lo que ustedes van haciendo, anteponiendo un numeral, porque ya directamente lo que pongan después no va a modificar lo que sea que están ustedes poniendo como código, que realmente eso lo va a leer Python y lo va a ejecutar. Después, ¿cómo manejamos esta herramienta? Ustedes para poder, una vez que ustedes escriben un código, para poder ejecutarlo, se están escribiendo en esta celda, y ustedes para poder ejecutarla lo que pueden hacer es apretar Control Enter, si están desde la compu, o si quieren hacerlo un poco más, o sea, si ustedes están corriendo ya, por ejemplo, el código que ya hicieron, entonces quieren correr todas las celdas que hicieron, pueden apretar Shift Enter, entonces no solamente ejecuta la celda actual, sino viene acá, o sea, es básicamente lo mismo, con las dos van a ejecutar la celda, pero bueno, solamente es como un uso más que del otro te pasa al siguiente, o sea, es básicamente bastante un poco. Y lo que tiene es que si están desde el celu, o también si están desde la compu, pero tal vez es más cómodo correrlo desde el mouse, pueden apretar acá, le dan como play, y fíjense que lo que hace es como si estuviera cargando esta celda, está leyendo qué es lo que dice, y siempre, usualmente la primera vez que uno ejecuta algo tarda un ratito, o al menos a mí me tarda siempre, entonces ahí directamente ya está, ya lo ejecutó. Donde fíjense que ahora aparece un numerito. Ese numerito me dijo que esta celda ya está corrida y que el orden en el que la corrió, fue la primera que se corrió. Entonces, cuando yo ejecute cualquier otra celda, siempre aparece el numerito de que entonces ya fue ejecutada y después de qué vino. Eso está bueno porque tal vez a veces que ustedes dicen, pero yo ya cambié esto, ¿y por qué no me da? Y tal vez es porque no la volvieron a ejecutar, y eso lo pueden chequear con que el numerito haya cambiado respecto al anterior o respecto a la celda previa. Bien, después, lo que tiene de bueno Python, y también en realidad muchos otros lenguajes, es que detecta cuando ustedes escribieron algo mal, que hay un error, porque no lo puede entender, y les dice usualmente cuál es ese error y dónde está. Entonces, esos errores pueden ser, por ejemplo, de un error de sintaxis, que les aparece como syntax error, es decir, que hay algo que está mal escrito, que no respeta las reglas en las cuales uno tiene que escribir
lo que sea que escribió, o un nombre de error, por ejemplo, que una variable no la definiste, o algo así, y bueno, un montón más. Cuando uno le salta estos errores, y y pueden encontrar fácilmente qué es lo que definió mal, o dónde está el error y corregirlo, entonces listo, ya está. Después ya puede volver a ejecutarlo, la computadora hace lo que queremos, y listo. Pero cuando ustedes les aparezca un error y no pueden solucionarlo, van a hacer lo mismo que hacemos todos cuando no sabemos algo, que es googlearlo, y bueno, no, claramente también nos pueden preguntar a nosotros, ¿no? Pero como muchas veces tal vez nosotros vamos a estar a la brevedad para poder responderles, lo que pueden hacer es ponerlo en el buscador de Google, y siempre pueden confiar en esta página que es Stack Overflow, que tiene un montón de respuestas, porque es como medio que bastante, una muy, muy usada para donde la gente publica sus preguntas, o directamente, por ejemplo, pueden copiar y pegar el error que les devuelve. ¿A qué voy con que le pueden copiar y pegar el error que les devuelve? Por ejemplo, por ejemplo, yo acabo de hacer algo que es pedir ayuda, ¿sí? O sea, el Python tiene una función predeterminada que si yo escribo help, y entre paréntesis pongo lo que le quiero pedir ayuda por alguna función, ¿sí? Que después vamos a ver algunos ejemplos de función, pero lo escriben mal, por ejemplo, me faltó cerrar el paréntesis. Entonces les dice, acá tenés este error, un error de sintaxis. Te faltó el otro, bueno, no dice que exactamente, pero te falta un paréntesis. Entonces, ustedes, si no saben, por ejemplo, cómo resolverlo, pueden copiar y pegar este error en Google, y lo más probable es que aparezca. Y bueno, lo que tiene bueno es que tiene muchas opciones de cómo se resuelven esos errores. Entonces ustedes, si no les da la primera, entonces pueden ir fijándose en los otros comentarios de las personas y listo. Bien, entonces ahora empecemos a ver cómo se definen las cosas acá. Cuando uno quiere definir una variable, ¿sí? Lo que importa es que primero va a decir cómo se llama la variable, y después lo define poniendo un igual y a qué es lo que quiere que sea esa variable. Esto es muy importante porque si uno lo escribe al revés, entonces esto no lo va a interpretar como que texto va a ser siempre la palabra hola, sino que bueno, lo primero que les va a tirar un error si lo ponen al revés, pero a lo que voy es que yo entonces, cuando sé que quiera hacer algo con esta palabra hola, pongo directamente texto. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero a lo que voy es que ustedes van a poner después todo el tiempo texto, y ya cuando yo ejecute esto, ya la computadora va guardando en su memoria, bueno, el Colab en realidad, que cuando yo escriba texto, entonces texto es exactamente igual a hola. Que hola, para hablar de variables de datos, es un string, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos un elemento que está compuesto por caracteres entre comillas así simples o comillas dobles, es lo mismo, lo pueden hacer de esas formas. Entonces esto es un tipo que es de variable string. Pueden ser letras, pueden ser símbolos, pueden ser números, puede ser cualquier carácter, pero que esté siempre entre comas. Entonces esto lo va a interpretar como eso, un string, que lo va a devolver como str. Esto, bueno, fíjense que ustedes a veces que van a algunas funciones predeterminadas y ya les devuelve información sobre esa función. Esto está bueno para que lo tengan en cuenta. Bien, después yo puedo definir otro tipo de elementos, por ejemplo, números. Directamente números, es decir, ¿cuál es la diferencia entre un string y un número? Es que esto va a operar matemáticamente con las operaciones usuales, y esto no, o sea, yo no puedo hacer sumas y restas con esto, digamos, no literalmente como la algebraica que usamos con números. Entonces, cuando yo defino un número, entonces lo hago igual que como defino un string, pongo directamente cómo se va a llamar la variable, igual a ese número, y así en principio, este tipo de números, como es un número en el cual no tiene decimales, es un entero, y la forma en la que se llama, la que lo reconoce Python es como un int, ¿sí? Acá, bueno, me olvidé de comentarlo, pero todas
las palabras, las funciones que usa Python están en inglés, así que, nada, por las dudas. Entonces ustedes definen un número de esta forma, y si quieren definir otro número que, por ejemplo, sea decimal, este tipo de número se llama float, ¿sí? Esto es más una cuestión de tipo de formato sobre cuánta memoria ocupan los números. La verdad es que Python es bastante amigable con hacer operaciones entre números enteros y floats. Digo esto porque en otros lenguajes no. Y por las dudas, si yo quisiera definir que este 5 fuera un float, lo puedo hacer diciendo que esto es un 5.0. Entonces, diciendo 5.0 o 5 puntos, en realidad, cualquiera de los dos, ya digo, no, bueno, ahora ya no es más un int, va a ser un float. ¿Sí? Después puedo definir otro tipo de datos. Por ejemplo, puedo definir un conjunto de datos, ya sean numéricos o strings, ints, floats y mixtos. Lo puedo definir como un conjunto, por ejemplo, en una lista. También puedo armar distintos conjuntos, pero ahora yo les voy a mostrar lo que son las listas. Para definir una lista, acá directamente le pongo un nombre de una variable. Acá yo le puse esto para que sea bien explícito lo que es, pero puedo ponerle Pepito si quiero. Y para definir una lista, entonces lo que tengo que hacer es escribir entre corchetes y entre comas luego, para separar cada elemento directamente de los números que yo voy a usar. Entonces esto sería una lista de todos números enteros. Lo mismo con una lista de números floats, o una lista de caracteres, y una lista mixta, simplemente es una lista que tiene muchos elementos, tal vez de distintos tipos de datos, que bueno, por lo que sea que ustedes quieran, tal vez les conviene definirlo de esta forma. Entonces vamos ahora a algunas funciones básicas de Python. Ustedes, ¿qué es lo que hacemos cuando yo hago esto, cuando escribo esto y lo ejecuto? Lo que hacemos es simplemente decirle a Colab Python que va a haber una variable que se va a llamar texto, que es igual a hola. Lo mismo para cada esto. Cuando yo digo lista de esto, es esto, ok, pero yo ejecuto esto y simplemente como que hace eso, guarda esa información. Para que yo pueda después hacer algo con esa información, tengo que decirle que tiene que hacer algo. Por ejemplo, una cosa es que, no sé, se les puede haber olvidado que es esa variable, entonces ustedes dicen, ¿para qué era texto? ¿Sí? ¿Y cómo hago para verlo? Bueno, una forma es usar la función print, ¿sí? En realidad les va a mostrar cualquier variable siempre que ustedes se la pidan, entonces ustedes lo que hacen es, siempre las funciones son entre paréntesis, y lo que tiene bueno es que ya se los va marcando por lo general en otro colorcito, entonces ustedes se dan cuenta que es una función, no es una variable como esta que está ahí en negro. Entonces ustedes ponen print y entre paréntesis la variable que quieren ver, ejecutan esto, y les devuelve hola. ¿Listo? Ok, entonces ya recuerdo que texto vale hola. Otra función que antes la comenté, pero la vuelvo a decir, para ver una función que entonces ahora vimos, es que puedo pedirle qué era print directamente, qué es esta función. Entonces les explica qué es lo que era print. ¿Sí? Siempre con help y entre paréntesis la función que quieren. Fíjense acá, por ejemplo, no puse print entre paréntesis, puse solamente cómo se llama la función. También podría pedir que imprima una lista, o sea, puedo pedir que me devuelva cualquier variable. Por ejemplo, la lista. Ahora, también puedo pedirle que me devuelva algún elemento de una lista, porque acá yo veo la lista completa, pero supónganse que ustedes quieren fijarse cuánto vale solamente tal elemento. Entonces, para pedirle cuánto vale solo tal elemento, yo ahora voy a comentar esta línea para que no la ejecute, y voy a descomentar esta para que ejecute solamente esta, y dice que todo lo que está comentado no lo hace. Entonces, para pedirle que me devuelva algún elemento de una lista, lo que tengo que hacer es ponerle al final de cómo se llama esa variable, que en este caso es una lista, el índice del elemento que quiero conocer. Entonces, si yo quiero conocer el primer elemento de una lista, lo que tenemos que recordar siempre en Python es que para pedir el primer elemento, el índice es el 0. ¿Sí? Entonces empieza a contar a partir de 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Entonces, si yo quiero que me diga cuánto es el primer elemento, que tendría que ser el 1, entonces ejecuto esto, y ahí está. Entonces, cualquier elemento que nosotros queramos ver
de una lista cuánto vale, tengo que saber qué índice quiero ver. Entonces, por ejemplo, una forma simple este es un ejemplo particular, porque solamente es el primero o el último que podemos ver, es que yo puedo pedirle que me devuelva cuál es el último elemento sin tener que contar cuál es ese índice. O sea, yo en este caso, por ejemplo, tampoco me cuesta mucho, porque son solamente 6 elementos. Entonces es el número 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo pongo acá lista de números E y pongo un 5, me va a devolver el menos 8. Pero no voy a estar contando cuál es el último elemento, o pidiéndole algo en particular, tal vez no es muy difícil contar, si sé cuántos elementos tengo, le resto uno y ya está. Pero si nos da fiaca hacer eso, le podemos pedir en el argumento del índice que estamos pidiendo, le ponemos el menos 1. Entonces esto ya lo entiende como que este es el último elemento. Y por las dudas, cuando yo le pido que imprima algo, yo puedo decirle que imprima más de una cosa. Puedo poner, por ejemplo, que imprima primero esto, que va a ser entonces debería ser solamente el número menos 8, y después, coma, que imprima esto. En este caso es un string, o sea, esto va a ser simplemente una frase, es el último elemento. Entonces yo ejecuto eso y, bueno, imprimí también la anterior, ¿sí? Esto es que tal vez, si yo no quería, lo hubiera comentado, pero bueno, pasa. Entonces menos 8 es el último elemento, y listo, ok, funciona. Y ahora les hago una pregunta. Y qué mal, porque me había olvidado de borrar eso, así que si alguien lo vio, creo que es un spoiler. Pero bueno, ahora les pregunto, si quieren pueden escribir por el chat, que yo puedo... pero me falta... bueno. Hay otra función, que es la función type, es esta que está acá, la voy a solucionar a ver si se ve. La función type me dice de qué dato estoy teniendo en un dato que yo le pregunté en el argumento. Es decir, por ejemplo, yo sé que menos 8, ¿sí? Python lo va a interpretar como un entero, ¿sí? Entonces, si yo pongo type menos 8, entonces cuando lo ejecuto me debería devolver int, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner type. Bueno, eso no lo dije, ¿no? Si ustedes quieren armar nuevas celdas en el código, ponen acá simplemente más código. En el celo aparece solamente con un más al costado. No aparece la palabra celda en donde están. Entonces, si recuerdan, había una constante que la había llamado constante decimal, ¿sí? ¿Qué type era esta constante? Es decir, ¿qué tipo de dato era? A ver si alguien quiere comentarlo en el chat. Y, uy, se me fue. Perdón, creo que sin querer saqué esto. ¿Alguien se acuerda qué tipo de dato es? Bien, perfecto. Sí, genial. Es un float. Entonces vamos a confirmar que como era un decimal, esto es un float, directamente ejecuto y me dice float. Entonces ahora la pregunta es, yo ya sé que entonces esta función me va a devolver de qué tipo de dato estoy hablando. Si yo tengo un número que defino como entero, y otro número que defino como float directamente, ¿este resultado es un int o un float? No pretendo que ustedes sepan responder qué es esto, sino cómo haría para verlo. O sea, cómo hago para al ejecutar esto, saber cómo lo obtengo. Y estaría bueno que me digan cómo lo escribirían. Hago una suma y lo imprimo. O sea, yo digo entero más decimal. Bien, bueno, ahí va. Bueno, voy a hacer un conglomerado de todo lo que están diciendo, que están perfectos. Voy a poner entonces directamente type de la suma de estas dos variables. Y directamente, entonces, yo ejecuto esto,
y ahí ya está, ya me devuelve directamente float. Fíjense que acá, en este caso, yo no puse print, que me devuelva directamente print el type de esto, sino que directamente esta función, como acá, si ustedes solamente ejecutan esto, digamos, como para que les devuelva algo, lo va a devolver. Es lo mismo que si yo, por ejemplo, le pido acá entero, no hace falta que ponga print entero, ya me va a responder que es. Cuando es solamente una variable, esto lo hace. Si no, en otro caso, no lo hace. Genial. Bueno, entonces ahora, nada, esto, por ejemplo, otro ejemplo de que puedo ir escribiendo para, por ejemplo, yo ver qué es lo que estoy haciendo, porque yo tal vez digo, estoy buscando algo y no me acuerdo bien exactamente de dónde viene, entonces pueden ir agregando a todo lo que van a printear explicaciones de qué es lo que están escribiendo. Entonces, acá en este caso lo van escribiendo así, entre comas, todos los elementos como si fueran un string, y las variables que ustedes quieren ver, o alguna función de esa variable, ejecutan esto, y les va a devolver ahí, en forma de texto, lo que están haciendo. Fíjense que si yo pongo acá este type adentro de un print, no me devuelve solamente str, sino que me devuelve como toda la clase del objeto que tenemos acá. Bien, y bueno, por último, lo que tiene Colab es la función Markdown, que lo que puede hacer es que es una celda de texto, ¿sí? Ustedes acá, si quieren escribir un texto, vienen acá a más texto, que en los celus es un segundo más que viene a la derecha, como que tiene más, un simbolito, y otro más con una T, creo que era, que ustedes ahí directamente escriben una celda con texto. Y acá esto lo que hace entonces cuando yo ejecuto esto no es que corre y guarda variables ni nada, porque es directamente texto. Y lo que pueden hacer entonces es, para editar esto, ustedes hacen doble clic en esa celda con texto, y fíjense que acá como aparece es el código que ustedes escriben en el texto y la vista preliminar de cómo queda. Entonces acá es medio, esto es parecido, por ejemplo, a WhatsApp, si quieren. No sé si recuerdan que si quieren escribirlo en negrita, tal vez lo ponen entre asteriscos, o, bueno, acá hay distinto, ¿no?, que en WhatsApp, pero lo que voy es que para darle formato a esto no es que yo voy como en tanto, acá tengo opciones directamente, o sea, si yo quiero escribir algo en negrita, pongo acá, y ahí ya automáticamente me aparece esto, y yo podría editar acá lo que sea que quiera. Para escribirlo rápido, si ustedes se acuerdan cómo se escribe, entonces directamente lo escriben. Entonces, para escribir un texto grande, le ponen un numeral acá adelante, que no es un comentario como si fuera un código, porque esto es un formato de texto, entonces ya vale distinto. Pueden escribir una lista de esta forma, una lista numérica y una lista de elementos. Y después también pueden escribir en formato de código, ¿sí? O sea, ustedes pueden como escribir una especie de celda, digamos, en la que, poniendo entre estas comitas, lo que ustedes tengan adentro ya se devuelve como un formato de código. Por ejemplo, una observación es que, fíjense que acá, como está en formato de código, ya no vale el formato de texto. O sea, esto está con numeral, y no es que aparece así de grande acá como acá, sino que aparece como si yo escribiera cualquier cosa en código. No es que le cambie el formato por estar de esta forma. Bien. Y lo último es que, por las dudas, recuerdo que si están en la compu, para descargar todo este archivo, ustedes vienen a archivo, y fíjense acá abajo les aparece descargar.ipython-notebook, y PNB significa eso. Ustedes aprietan acá y directamente les va a aparecer la carpeta donde lo guardan, etcétera, etcétera, ponen guardar y ya está. Es muy importante que mantengan este formato y no este, porque con este se va a mantener como todos ustedes lo escriban en formato de celdas, con texto y todo eso, entonces no se va a modificar. Si ustedes lo mandan de esta forma, se nos va a desconfigurar, y lo más probable es que tal vez no nos quede como lo que ustedes se esforzaron tanto en hacer, entonces se mandan esta y conservan todo. Por las dudas, acá en realidad las cosas se van guardando siempre de forma automática, pero ante la duda, cuando a ustedes no les aparezca, acá yo no sé llegar porque tengo muy agrandada la pantalla, pero acá al costado suele aparecer que se guardó por última vez la PPT, y
Si no les aparece eso, o si aparece que la última vez es hace mucho tiempo, ustedes vengan acá y pongan ustedes mismos guardar por las dudas de que cierren y que no se haya guardado. Entonces siempre manténganse, o sea, se guarda eso automáticamente por estar conectados a internet, y está como constantemente guardándolo. Pero por las dudas siempre lo pueden hacer. Así que bueno, eso es creo que todo por hasta ahora. Pero si tienen alguna duda particular de esto, pueden consultarme. Ah, bueno, sí, o sea, cuando yo quiero ¿para qué quiero descargar esto? Porque ustedes acaban de hacer los ejercicios y entonces nos mandan los ejercicios directamente como un archivo que lo suben al campus y nos lo mandan en este formato. O sea, descargan el archivo y lo suben al campus. Es para eso. Así que bueno, si les parece, si tienen otra duda. Sí, bueno, eso está bueno, es lo que pregunta Azul. Cuando guardo, lo que tiene de bueno esto es que como que guarda todos los resultados que vos corrigiste. O sea, cuando yo, por ejemplo, guardo esto y vuelvo a entrar, me aparece en las mismas celdas, solamente que como si no estuvieran corridas, o no me guarda el orden en el que lo corrí, pero me guarda los resultados. Entonces ustedes pueden directamente cuando abren recordar qué es lo que habían obtenido como un resultado, y cuando lo ejecutan deberían obtener lo mismo o algo similar, pero no un error. Y si ustedes corrieron algo y les quedó el error, porque no lo corrigieron en esa misma celda, sino por ejemplo lo corrigieron aparte, o lo que sea, les quedó el error acá, por ejemplo, entonces se les va a guardar. Entonces cuando lo abran de vuelta, les va a aparecer error. Y si no lo corrigieron, cuando lo vuelvan a correr, les va a volver a aparecer error. Plantillas en cuanto, por ejemplo, formato de texto. Eso tal vez, si Juan o Vero quieren responderlo. Yo creo que sí, pero no sé si Juan y Vero quieren responder. O sea, no es que... No sé bien a qué te referís como plantillas. Lo que tiene Markdown, que es este formato de texto que les comentó Aye, es que es relativamente simple, está pensado para HTML, entre otras cosas, para páginas simples, y no tienen mucha variante de formato. Es decir, no van a poder cambiar el tipo de letra, no van a poder cambiar un montón de cosas. Entonces no hay mucho formato que se pierdan. Lo que necesitan, o bien abren el archivo anterior, o bien hacen copy-paste de lo anterior. No hay mucha vuelta, me parece. No sé si otro tiene algo más para agregar. Bueno, yo saco mi pantalla con los dos. No. ¿Hay una pregunta más? Ahí Gabriel puso algo. No, ahí la dejé todavía. Quizás fui yo que iba a ver. Pero a mí me aparece. Sí, a mí también. Sí, dale. Acá directamente para hacer una suma. Eso, claro, bueno. Acá me olvidé decirlo. Más abajo, ¿sí? O sea, en este mismo archivo, pero más abajo, hay un montón de ejemplos de otras cosas que se pueden hacer, en las cuales si ustedes quieren explorar y divertirse, pueden fijarse cómo se escriben otras cosas.
Pero sí, literalmente la suma es como si estuvieran en una calculadora, o sea, como que directamente sus variables le ponen suma o resta o multiplicación, división, y directamente lo suma. Ojo, porque si son listas y la suma no hacen lo mismo. O sea, esto es para sumar directamente números. Cuando sumas listas, no suma elemento a elemento, por las dudas. Eso está más abajo para cuando ustedes exploren. Ah, ok. Sí, bueno, eso les va a pasar, no se tienen que frustrar. Es así, o sea, siempre va a ser un error hasta que después lo van corrigiendo. Quizás justo está bueno que haya saltado el tema. Todo lo que es aprender a programar, en general, en cualquier lenguaje, y cuando uno salta de lenguaje, ahí uno está aprendiendo una semántica, una sintaxis a lo bruto de cero. Entonces, es todo prueba y error. La idea es que ahora subimos este ejemplo y que se pongan a probar y les van a aparecer 1000 errores. Los errores pueden hacer copy-paste al foro y ahí vamos a ir respondiendo, y si no, copy-paste en Google. Pero no se preocupen que les va a saltar 1000 errores, y lo de hacer copy-paste en un foro o en Google es algo que uno sigue haciendo siempre. Un programador experto no se sienta de cero a programar nunca. Primero busca a ver si alguien hizo algo parecido, hace copy-paste de lo que encuentra parecido, levanta algún paquete que hace alguna cosa parecida y ahí arranca. Y si tiene una duda, sigue haciendo copy-paste en Google. Así que no se preocupen en que les salgan un montón de errores, es parte del aprendizaje, y solo intenten no frustrarse rápido. Y un poco ahí con lo que decía Juan, ahí es donde viene la riqueza del intercambio que podemos tener en la materia, en donde lo que ustedes tienen que hacer está un poco acotado a los ejercicios que nosotros le damos. Entonces, piensen que son 130 personas tratando de resolver el mismo ejercicio, tienen una interacción muy grande, y aparte tienen 6 docentes que vamos a estar respondiéndoles, quizás no instantáneamente, sino lo hacen en el momento de que nosotros estamos conectados, pero vamos a estar contestándoles. Entonces tienen una riqueza para aprender que no la tienen en cualquier entorno. Piensen si quieren resolver algo de una clase porque se pusieron y tienen ganas de hacer una simulación ustedes, no tienen 130 personas que tienen las mismas ganas o la misma necesidad. Entonces traten de aprovechar eso. Si no hay más preguntas de lo que explicó ayer, vamos a 5 minutitos más de esta presentación, hacer una pausa de 5 o 10 minutos. Nosotros les vamos a subir lo que mostró hoy ayer, y la idea es quedarnos conectados, que ustedes puedan probar usar el Collaboratory, y nosotros estar ahí para las dudas que vayan surgiendo. Quedarnos conectados en el campus, no en el Zoom. Ya sea en el chat o en el foro. Entonces, últimas cositas, la carga horaria de la materia, como para que vean en qué estamos pensando nosotros. Si ustedes en una cursada presencial tenían 5 clases de 6 horas obligatorias, entregaban 4 informes, hacían un parcial en el laboratorio, esta vez en la cursada virtual lo vamos a reemplazar por 3 horas, 3 o 6, depende si se pueden conectar lunes o jueves. En principio vamos a tratar de mantener separado lunes y jueves, porque nos dijeron varios que no se podían conectar cruzados, así que lo vamos a reemplazar por 3 horas semanales de aprendizaje de Python con nosotros presentes y consultas, y ejercicios a resolver. Esto, una aclaración, que es que una cursada virtual no significa dedicar menos tiempo a la materia, sino que cambia la forma en que lo distribuyen. Ustedes son más libres, lo pueden distribuir como quieran. Nuestra recomendación es que no dejen todo, como siempre, que no dejen todo para último momento, que lleven la materia al día. Por eso un poco también surgió la necesidad de hacerles entregar ejercicios como una obligación hacia ustedes de llevar una materia al día, que de esta forma virtual es bastante más
más difícil que presencial, nos parece. Por último, queríamos contarles un poco que nosotros estamos aprendiendo, como les dijimos, a hacer este tipo de docencia. Entonces, nos gustaría obtener la mayor cantidad de crítica constructiva posible, y esta historieta ilustra un poco lo que nos referimos con crítica constructiva. Si uno tiene un nene con un dibujito y otro nene le dice que su dibujo es horrible, solamente tiene la frustración. Entonces el papá lo que dice es, le voy a dar una lección, uno piensa que lo que va a hacer retar al otro niño, y la lección que le da es cómo dar un buen feedback. Siempre ser positivo, ser específico en lo que uno va a criticar, y siempre sugerir el próximo paso. Entonces, por ejemplo, ahora el nene, en vez de decirle tu dibujo es horrible, le dice, buen uso del color, pero te falta más detalle. Entonces el nene que hizo el dibujo puede aprender de su crítica. Y esto, porque si uno tiene un montón de críticas durante el día que son todas positivas, pero hay una crítica que es negativa, donde dice a veces sos un idiota, lo único que queda de todos ese tipo de críticas es a veces sos un idiota, y todo lo positivo que se hizo durante el resto del día se olvida. Entonces nuestra idea es, tanto nosotros como ustedes, tratar de dar la mayor cantidad de crítica constructiva posible, así como les hicimos una encuesta antes de empezar la materia, para conocer un poco con el público que teníamos del otro lado. Vamos a estar haciendo encuestas un poco periódicas. Es importante para nosotros que las respondan, van a ser cortitas, no se preocupen, pero nos permite a nosotros tener un poco de feedback, pero a la vez estamos abiertos a cualquier tipo de feedback que nos quieran dar en cualquier momento. Última cuestión, a partir de ahora vamos a tratar que toda la comunicación sea vía campus. Ustedes tienen nuestros mails, nos pueden escribir, pero en principio preferimos los mensajes vía campus, así no quedan perdidos en los millones de mails que estamos teniendo estos días y no necesariamente tiempo de leerlos. Nos ordena bastante la comunicación si hacemos todo vía el campus. Obviamente, si hay algún problema que no pueden entrar, como surgió hoy con el Zoom, que todavía no entendemos qué pasó, el mail a veces es más dinámico, entonces frente a la urgencia está bien, pero después tratemos de canalizar todo por el campus, nos va a permitir estar a nosotros más ordenado y poder responder sus consultas sin que se nos pasen por arriba. En principio, si no hay más comentarios, ¿ahí tiene alguna pregunta? Juan, ¿tiene algo? Entonces, tomando esto de lo que ustedes pusieron en la encuesta, había había dentro de los comentarios que pusieron, 5 o 6 apuntaban sobre todo a intentar, sugerían tener clases de Zoom más largas. Lo que a nosotros nos parece y esperamos que funcione, nos gusta más el foro, justamente por algunas cosas que surgieron hoy. Uno en el foro puede estar programando, hacer copy-paste fácilmente de lo que es el error en el foro, y entonces nosotros ahí contestamos y queda todo el hilo de respuestas ordenado en el foro, y también uno puede buscar, si uno quiere, alguno tuvo este error hace 5 días, puede hacer esa búsqueda en el foro. Entonces, por eso es que casi todas las dudas de Python queremos canalizarlas vía el foro. Eso respondiendo a algunas de las observaciones que habían hecho en la encuesta. Vale, estamos probando. Si no funciona, volveremos al Zoom o haremos alguna otra cosa. Ahí hay un comentario en el chat. Genial, gracias. Perfecto. Entonces la idea de ahora es tomarnos 5 o 10 minutos, caminar, moverse, levantar, hacerse un mate. Lo que les contó Aye al foro, para que ustedes tengan acceso. Y vamos a estar ahí disponibles para ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo. Hasta las 12 en principio, si es necesario un poquito más, pero hasta las 12 en principio. Y acuérdense que ustedes van
publicando, no dejen de contestarse entre ustedes. Si ven que algún compañero o compañera tenga una consulta que ustedes, sí, el foro es el campus, perdón, el foro del campus. Si algún ven que, o los recursos. Si ven que algún compañero o compañera está con una duda que ustedes pudieron resolver, no dejen de responder. Cuando uno estudia ese aprendizaje de poder responder a un compañero, yo quiero recalcarlo, vale tanto para acá como para las prácticas y los finales. Ese aprendizaje es súper grande, o sea, es donde más se aprende. Entonces, traten de interactuar la mayor cantidad posible entre ustedes, y no se lo tomen como una carga, sino como una forma de aprender. Es un aprendizaje muy grande. Y ahora no lo van a tener en juntarse a estudiar presencialmente, traten de reemplazarlo por juntarse a estudiar virtualmente, que es difícil, pero traten de reemplazarlo, no se pierdan esa parte del aprendizaje. Vamos a usar el campus de la facultad, no vamos a usar el otro foro que usan en la práctica. Eso, ahí está Juan. Nada, entonces en 10 minutos volvemos a conectarnos todos al chat del campus y a probar usar el Google Colab en cada computadora o celular o tableta o lo que tengan en este momento. También contarles que hablé con la gente de la facultad, de Secretaría Académica. Hay al menos 2 personas que no tienen acceso a una computadora. Lo que nos solíamos de preguntar en la encuesta si tenían acceso o no a internet por wifi o usaban los datos del celular. La facultad está haciendo un relevamiento en cuanto al uso de datos, que nosotros nos olvidamos en esa encuesta. Pero en cuanto al uso de computadoras, están tratando de resolverlo. Todavía no tenemos respuestas claras. Vamos a seguir intentándolo. Todas esas cuestiones que surjan, no sabemos muy bien con quién tenemos que hablar, vamos a tratar de estar disponibles para ayudar a resolver ese tipo de cuestiones también. No tengo respuesta todavía, nos excede un poco, pero si van surgiendo cuestiones de conectividad o acceso a la computadora, vayan contándonos y vamos viendo cómo guiarlos para tratar de encontrar una solución. Dicho esto, no sé qué hora es, 10:30, 10:35, nos encontramos 11 menos cuarto en el campus para seguir. Hasta luego. Hola, ¿les puedo hacer una pregunta? Si uso el Spider OR porque lo tengo instalado, ¿todo lo que ustedes nos están mostrando, cómo entrar los datos, es lo mismo? Más o menos. R es otra cosa, es otro lenguaje. Digamos, sirve para lo mismo, pero es como hablar, no sé, español o inglés. Entonces, el R no. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos, como sumar o escribir cosas, las podés hacer en R, pero nada de lo que nosotros escribamos te va a servir directamente. El Spider es parecido. Lo que tiene el Spider es que a ver, estaba pensando una analogía. O sea, en el Spider vas a escribir algo que es este .py. Cuando Aye mostró cómo descargar, estaba una cosa que era IPNB, que es lo que ella sugirió, que son estos notebooks de Python, que lo generás con Google Colab o con otro entorno que se llama Jupyter. Y es este código que tiene como unos comentarios de texto formateado tipo
esto que llamábamos Markdown, intercalados. Si lo haces en el Spider, vas a generar un .py y solo tenés código, con comentarios que puedas agregarle al margen, pero no con texto formateado. Entonces, vas a poder hacer un código Python, vas a poder correr el código Python, no te va a quedar tan bonito y no te va a quedar con todo el formato que nosotros estamos proponiendo. Eso por un lado, y por otro lado, si vas a correrlo en Spider, vas a tener que instalarte vos algunos paquetes más. Casi todo lo que usamos son cosas muy básicas de Python y no hay que instalar nada más. Pero no sé, por ejemplo, si uno quiere, no sé, hacer un ajuste, me parece que eso ya no viene con... Depende de cómo te lo instales, no lo vas a encontrar. Entonces te lo tenés que instalar ad hoc. Parecido a como en R también te bajás paquetes y los instalas. Pero es eso. Pero si te das maña, puedes hacerlo en Spider tranquilamente. Fantástico, gracias. Bueno, cierro el aula y pasamos y nos vemos 5 minutos en el foro. Les sugerimos que estiren las patas, que vayan a prepararse un mate, que salgan un rato de la pantalla, que también agota un poco, y nos vemos en 5 minutos. Ahora que hay una consulta, Juan. Sí. Estoy decolada en la clase cuando estoy inscripta. No lo sé yo la respuesta a eso. Dice que... Sí, yo te lo averiguo porque sé que en otras materias pasó. Escribinos un mail. Para entrar al campus, o sea, para ver los contenidos con tu libreta podés, digo, si te podés loguear en el campus, podés entrar a cualquier materia. Eso por un lado. Y nosotros no tenemos problema de, no sé, creo que no se van a volver a abrir las inscripciones, pero bueno, en breve escribinos un mail y lo charlamos también con Pablo Valenzuela, pero supongo que no hay problema. Bueno, entonces no va a haber problema. Sí. Sí, Pablo, ya está. Ahora vemos cómo resolver lo del campus. Bueno, ahora sí, si no hay más consultas, nos vemos en un ratito. Bueno, ahora sí. Adiós.